básicos. Vamos a conversar al respecto con el profesor Eli Ocaña, Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú. Profesor Ocaña, muchas gracias, muy buenas tardes por su atención. Muchas gracias por la entrevista y por este espacio. Un saludo cordial a toda su audiencia. Sí, nosotros estábamos expresando nuestra preocupación de esta situación, que ya estamos prácticamente más de un mes para el inicio del año escolar. Se estima pues que 6.6 millones de alumnos ingresarán a las aulas públicas, a pesar de que la infraestructura educativa sigue sin condiciones adecuadas para garantizar al menos una educación de calidad. ¿Cuál es su apreciación, profesor Ocaña? Sí, es de lamentar que solamente un promedio del 9% de las instituciones educativas, de las 54.000 instituciones que tenemos a nivel nacional, tengan las condiciones óptimas para un adecuado funcionamiento y recepcionar bien a nuestros estudiantes. Así. Y lamentablemente el 76% está en condiciones inadecuadas que requieren intervenciones en las partes estructurales para ser mejoradas. Incluso de esos 76%, un promedio del 30% requiere una remoción total y la construcción de aulas nuevas. Y esta problemática no es de un año, no es de este gobierno, tiene un carácter histórico, es parte de esta crisis en general, y lamentablemente los gobiernos sucesivos no han mostrado preocupación y tampoco han definido políticas concretas con financiamiento para superarla y mejorar esta crítica situación. Y cuando hablamos de infraestructura, no estamos hablando solamente de la parte física del aula, del ambiente, sino también estamos hablando de lo que son los servicios básicos. Allí estamos hablando de agua, luz, desagüe, conectividad. Y en esta parte lamentamos que solamente el 32% promedio de instituciones educativas del país tienen, o un promedio de 38% de las instituciones educativas del país cuentan con esos servicios. Los demás, lamentablemente un 62%, no tienen el agua suficiente, ni tampoco el desagüe, ni la electricidad. Esa es la situación, mi estimado. Así es, profesor Ocaña, una situación muy precaria, muy alarmante. El desafío persistente, como usted lo ha dicho, durante décadas, refleja pues una falta de compromiso por parte de los gobiernos para abordar estas brechas de infraestructura. Se pensaba, incluso a la elección del presidente, quien hoy lamentablemente está preso, Pedro Castillo, iba a haber una mejora en la educación, ¿no? Porque él, justamente por su condición de profesor, y no ha sido así. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Es en realidad una falta de compromiso de parte de cada gobernante para no mejorar estas infraestructuras? Creo, en realidad, Perú es un país donde los candidatos o quienes nos gobiernan siempre han intentado ofrecer más y hacer menos. Y eso es lo que ocurrió con Pedro Castillo. En la campaña electoral, para recoger votos, ofreció todo lo posible. Incluso dijo que iba a financiar al 10% del PBI para educación, porque eso era inclusive su exigencia en la huelga magisterial del año 2017. Pero una vez que fue gobierno, no cumplió con su promesa y al contrario, las dificultades continuaron, las brechas se profundizaron, y el escaso recurso que se destinó al sector de educación tampoco se invirtió al 100%, de tal manera que en la gestión del año 2022, por decir algo, al mes de noviembre habían invertido solamente el 32% de lo que es el proyecto de inversiones para obras, y el demás presupuesto comprometieron entre noviembre y diciembre, comprometieron para el año siguiente para informar como que habían llegado a gastar un promedio del 75% del presupuesto del año 2022 para lo que es proyecto. Entonces, eso ocurre año tras año. Este ejemplo que le digo en concreto ha ocurrido en los años sucesivos, igualmente ha ocurrido el año pasado y seguramente seguirá ocurriendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, que tiene tres formas de construir infraestructura a través de PRONIET, a través de obras por impuesto o por obras o por convenio de gobierno a gobierno, lamentablemente no tiene un aparato fiscalizador y un equipo técnico seguramente
que garantice que esos presupuestos invertidos para un año que tienen un punto de inicio, fecha de término, no son concluidos a tiempo, al contrario, y los plazos se extienden, los presupuestos se incrementan, y esas infraestructuras educativas que se construyen se convierten en elefantes blancos casi no entregables. Yo recuerdo al año 2023, por ejemplo, en Chiclayo habían 4 instituciones educativas que tenían que haber sido entregadas en noviembre del año 2022, hasta el mes de mayo 2023 no eran entregadas todavía, porque muchas de ellas tenían fallas estructurales en su construcción, en su forma de elaboración, de ejecución de la obra. Y entonces allí no solamente hay desidia o mala inversión por deficiencias técnicas, sino allí evidentemente se nota el tema de la corrupción. Y creo que el tema de la corrupción es algo que hay que combatir en todos los escenarios y en todos los sectores. De tal manera, por ejemplo, Contraloría nos ha dicho que el año 2023, creo, se habría ido un promedio de 28 mil millones de soles en corrupción, y creo que estos temas tenemos que enfrentarlos de diferentes sectores, incluidos también los medios de comunicación. Ahora, profesor... Pero junto al análisis estadístico, permítame terminar la idea, junto a este análisis estadístico que estábamos comentando, mire, cuáles son las instituciones que tienen más problemas. Son las instituciones de las zonas urbano-marginales, y eso, el mayor problema lo tiene Lima, con un promedio de 6.000 instituciones, y luego también tiene las zonas rurales y las zonas alejadas. Por decirte algo más, las escuelas que más carecen de agua son las regiones como Cajamarca, como Loreto, como Ucayali, donde tenemos cualquier cantidad de agua. Y las regiones que tienen resuelto estos problemas de agua en sus escuelas son básicamente las regiones como Lima y Callao, como el caso de Tacna, como Tumbes, donde las aguas bajan desde la Sierra Andina, ¿no? Y entonces eso es paradójico. Y esos son otros temas curiosos que ocurren en este tema de la atención a nuestras escuelas. Así es, profesor, y eso es, aparte de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país, también es por falta de eficiencia, ¿no?, de autoridades que hagan su trabajo correcto, que ha hecho tanto daño también por la incapacidad, mejor dicho, que hay en las autoridades para resolver estos casos paradójicos que usted nos está comentando. No hay capacidad por parte de las autoridades competentes. Sí, lamentablemente eso se evidencia a todas luces. Imagínense, del 100% del presupuesto del sector educación, un promedio del 75% es para planillas, un promedio del 25% para proyectos, pero de cada ese rubro, ni siquiera planillas se termina de gastar anualmente. ¿Por qué? Porque del 100% que son gastos corrientes, que hablamos de planillas, se logra gastar un promedio del 75-80%. Pero podemos ver en muchos lugares del país escuelas, aulas totalmente hacinadas. Solamente aquí en el Callao, se decía el año pasado, había aulas con 43, 45 alumnos, cuando perfectamente esas aulas podrían ser divididas en 2 aulas para ser atendidas en grupos de 23, 25 estudiantes y en mejores condiciones de aprendizaje, ¿no? Y entonces, siendo así, estamos volviendo nuevamente a este año académico 2024 con los mismos problemas, agudizando los problemas inclusive, porque ahora se agudiza con el tema del calor. Así Como es. nunca en estos días se nos ha informado que hemos estado por sobre 35 grados de temperatura en Lima. En Puente Piedra hemos estado anteayer creo con 37 grados de temperatura, y esto es alarmante. Y nuestras escuelas, cuando retornan, nuestros niños van a necesitar ventiladoras, van a necesitar electricidad, van a necesitar espacios de refrigeración, inclusive tal vez más agua, porque a la hora que hacen educación física tienen que retornar aulas, y entonces escuelas sin agua, ¿qué vamos a hacer? Y entonces creo el Ministerio de Educación, luego de haber otorgado 4.700 soles para mantenimiento, no puede esperar mejores resultados. Así es que es como una familia, si no inviertes bien en alimentación, no vas a esperar que tus hijos estén bien nutridos, ¿verdad? Así es. Entonces igualmente el Ministerio de Educación, si no invierte bien, no va a esperar mejores resultados. Ahora, y es que no se diga que no haya presupuesto, que no haya dinero, porque lo han dicho las propias autoridades, el propio premier, la propia presidenta de la República. Usted ha hecho mención a esta situación del calor, ¿no?, en alguna parte del país, en Lima, algunos sectores de la costa, parte del norte, pero también hay otros sectores que van a padecer no tanto del calor, sino de las lluvias, en algunas regiones producto del fenómeno del Niño, y es una situación muy alarmante porque ya se viene el año escolar, ya se viene el inicio del año escolar, y hay veces pues ese es otro de los problemas, la centralización que aún vivimos, no se ve más allá de Lima,
y es una situación muy preocupante, profesor. Esperemos pues que ahora, finalmente, profesor Ocaña, ¿hay algún pronunciamiento que vaya a dar el Colegio de Profesores del Perú al respecto del inicio del año escolar? Sí, antes de ello decirte, ¿no?, que la política de descentralización que debe tener nuestro país lamentablemente es pírrica, es pequeña, no hay autonomía de las regiones, todo responde al Ministerio de Economía y Finanzas. Desde Lima se toman decisiones para Purús, para las fronteras como Caballococha, y por otro lado... Y que de repente, disculpe profesor, que de repente ni el propio ministro de Economía conoce esa zona, ¿no? Y así es, ¿no? Imagínate ahora, lejos de preocuparse por esos problemas que se van a venir, porque el país además es geográficamente compleja, mientras acá hay calor en la sierra, hay lluvias intensas y hay granizadas, en la selva igualmente, ¿no? Y entonces creo el problema es global y en esa dimensión es la que se merece dar una respuesta en esta etapa, porque por acumulación de aguas en la zona andina, pues en la zona selva, y empieza el dengue, igualmente en Tumbes, Piura, por ejemplo, así es que tenemos que estar atentos a todas ellas, ¿no? Y con respecto a esos temas, el Colegio de Profesores, tengo entendido, va a tener la próxima semana un Consejo Nacional de Decanos y allí estarán analizando estos temas y otros más para hacer un pronunciamiento oficial. Sin embargo, conociendo y habiendo sido su par decano, sé que el Colegio de Profesores va a apostar porque nuestros estudiantes de las escuelas públicas y privadas inicien las clases en adecuadas condiciones y que el Estado y los promotores de la educación privada garanticen que todos los niños vuelvan a la escuela en ambientes decorosos y que garanticen también con docentes bien dignificados, bien tratados y sobre todo también reconocidos y valorados. Así es. Hace pocos días atrás, el sindicato, por ejemplo, el SUTEP está anunciando el inicio de huelga nacional porque el gobierno no ha considerado atender las exigencias de aumento de sueldos y nombramientos y otros temas más, incluso pago de bonificaciones. Pese a haber un pacto, ¿no?, que se había quedado con las autoridades, se habían quedado a un acuerdo, pero no ha cumplido tanto el minero como el MEF. Así es, lamentablemente hicieron mesas de diálogo y llevaron a acuerdos producto de ese diálogo que son que tienen valor normativo, y al no haber cumplido significa pues que tenemos un gobierno que al menos no cumple con la palabra empeñada, ¿no? Y creo que estamos en tiempo de ser coherentes y esa coherencia hay que demostrarlo los docentes desde la escuela frente a sus niños, pero también las autoridades con respecto a las políticas educativas y a las exigencias que espera los padres de familia con respecto a la educación de sus hijos en este año 2024. Así es, la educación con las condiciones necesarias no solamente en Lima, sino en todo el Perú, como se merecen todos los escolares peruanos, ¿no? Muchas gracias, profesor Ocaña. Vamos a estar atentos entonces a este pronunciamiento que seguramente va a emitir ya en los próximos días el Colegio de Profesores del Perú. Un abrazo, profesor, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, un abrazo, buenas tardes.